Muy buenos días, queridos amigos y amigas. Pues miren, aquí trayendo una emisión más de este canal de YouTube Nelter de la Cruz para todos ustedes. Por ahí no se les olvide darnos su like, aquí abajo la campanita para suscribirse. Gracias por su apoyo. Seguimos en esta conferencia desde Acapulco, Guerrero. Desde Guerrero, perdón. Empezamos con las preguntas y respuestas. Gracias, presidente, secretarios, gobernador, buenos días. Cindia Cerda, de Canal 11. Presidente, ahora con motivo de la veda por la consulta popular, ¿el INE le ha notificado a razón de su gira algo que haya violentado, alguna llamada de atención? Lo pregunto por pues las actividades que realiza y preguntar también si van a continuar las giras de manera abierta o va a continuarlas realizando de manera cerrada. Esa sería la pregunta primera. Bueno, no vamos a hacer giras abiertas hasta que se lleve a cabo la consulta, porque no es fácil separar lo que es informativo de lo que pueda interpretarse como cuestión política. De todas formas, nosotros vamos a ser respetuosos, no vamos a hablar del tema durante todo este tiempo y decidimos no llevar a cabo reuniones abiertas. Pero tenemos que recorrer el país y seguir adelante. Recogiendo los sentimientos de la gente y supervisando el avance de las obras, de los programas. Es muy importante ir a los pueblos. Voy a Ometepec, antier, y me dice el dueño de la gasolinera: aquí tenemos un problema porque se va mucho la luz. Y me llamó la atención porque, como ando por todo el país, no había recibido quejas en ese sentido. Y desde Ometepec le hablé al director de la Comisión Federal de Electricidad y ya me envió un informe y ya se va a atender el asunto. Y así el recorrido sirve para recoger peticiones, demandas, que la gente no se sienta sola, abandonada, que el gobierno sea itinerante, que el gobierno de la República no solo tenga como sede el Palacio Nacional, sino que pueda estar como lo hicimos en Ayutla, que pueda estar en Metlatono, que voy a ir próximamente, en todos los pueblos, todas las regiones de Guerrero. Ya estuvimos en Chilapa, vamos a ir también a la Tierra Caliente, vamos a ir a la Costa Grande, pero la próxima semana vamos a hacer un recorrido en Veracruz y voy a estar en Chihuahua posteriormente. Entonces, independientemente de la veda y de no hacer los actos abiertos, sí me entero de todo lo que está pasando. No necesito a los del CISEN, que ya no están, no necesito tener espías. La gente me informa, sé lo que está pasando
en todo México. Además, diariamente nos reunimos de 6 a 7 de la mañana para saber lo que sucede en el país. Recibimos personalmente un reporte de todos los delitos que se cometen, recibimos el parte. Es muy importante aquí subrayar que así como el Gabinete de Seguridad se reúne de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana, en los estados se hace lo mismo. Aquí en Guerrero hay una mesa que se reúne de todas las instituciones encargadas de seguridad, y a esa mesa asiste el gobernador, y es de los que tiene más asistencia. A ver, no tenemos ahí la... Sobre ese mismo tema, presidente, preguntar cuál es la asistencia de los gobernadores, cuáles son los que participan más. Actualmente la mayoría... La mayoría. ¿Quiénes no van? ¿Quiénes son los más frecuentes? Son muy pocos, pero la mayoría asiste todos los días a atender el problema de seguridad. A veces porque tienen otras tareas, pero siempre va el secretario de gobierno. Cuando no va el gobernador, está el secretario de gobierno. ¿De manera presencial o las hacen también remotas? No, de manera presencial. 256 reuniones en los últimos tiempos en los que ha estado el gobernador Héctor Astudillo. Solo faltó en 38, pero asistió el secretario de gobierno. Esto es muy importante, esto no se hacía. Recibían las autoridades, el presidente, los gobernadores, un reporte semanal, si acaso. Por lo general era cada 15 días, cada mes. Ni siquiera se actualizaban los delitos que se cometían. Es decir, no se daban a conocer diariamente. Nosotros tenemos la información sobre los delitos cometidos ayer, el fin de semana. A ver, pongan por ejemplo homicidio. Esto no sucedía. Esa estadística se conocía a los 15 días, al mes. Y desde luego que no se reunían, eran reportes, solo se vio una cosa muy grave, había con urgencia una reunión de seguridad, pero esto es distinto. Ahora, todos los días, y yo agradezco mucho al gobernador Héctor Astudillo y agradezco a los gobernadores, a la gobernadora de Sonora, a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, porque han estado participando. Es una labor conjunta, porque así lo ameritan las circunstancias. Esto es lo que la gente quiere, que haya paz, que haya tranquilidad. No es lo mismo Acapulco con 3, 4 homicidios, 5 homicidios diarios, a lo que está pasando en la actualidad, que hay una disminución de homicidios en el caso de Acapulco. Pero eso es un trabajo de toda la vida. Mire, digo de todo el tiempo. Eso es viernes, sábado y domingo. Todo lo que pasó. Y eso lo vimos hoy, en la mañana.
Viernes 73 en el país, homicidios. 79. Sábado. 52 ayer domingo en el país. Por estado. Y analizamos las causas. No es nada más la estadística. Vemos caso por caso todo lo que sucede. Entonces, sí es muy importante hacer un reconocimiento, qué bien que me planteas esto, a los que asisten a las mesas. ¿Los gobernadores de la Alianza Federalista acuden con la misma frecuencia? No tengo el dato, pero la mayoría están participando. La mayoría están participando. Gracias, presidente. En otro tema, la semana pasada la Secretaría de Gobernación con los diputados morenistas presentaron la reimpresión de la Constitución con estas nuevas adecuaciones. Hablaron de que van desde 763 reformas a la Constitución actual, de las cuales el 65% se hizo, esas reformas, 65% durante el periodo neoliberal. En su administración hicieron el recuento, van 18 modificaciones a la Carta Magna. La pregunta es, presidente, con esas 18 modificaciones, ¿usted podría decir que ya se revirtió esa reforma que era neoliberal? La Constitución que en su mayoría estaba fundamentada en el neoliberalismo, con estas 18 reformas de su gobierno, ¿se habría ya revertido? Pues lo principal, porque la verdad es que durante todo el periodo neoliberal se dedicaron a reformar la Constitución para legalizar el saqueo, el robo. Para eso fueron todas esas reformas. Y se los puedo probar. A ver si no tenemos una lista de todas las reformas del periodo neoliberal. En uno de mis libros está. Creo que en la salida, de cómo fueron ajustando el marco constitucional, el marco legal, para llevar a cabo el saqueo de los bienes de la nación. Desde Salinas hasta el último gobierno neoliberal. Hay una relación. Ahí vienen los aumentos de impuestos, la llamada reforma fiscal, desde luego la entrega de los bancos y de las empresas públicas, porque se modificó la Constitución en el gobierno de Salinas. Le llaman a eso desincorporación de bienes públicos. Se modificó la Constitución para eso. Se modificó la Constitución en lo laboral, para la famosa subcontratación o outsourcing, para poder contratar a trabajadores por hora y despedirlos sin garantizarles derechos laborales. Se modificó la Constitución para privatizar la industria eléctrica, para privatizar el petróleo. Se modificó la Constitución para privatizar la educación. Todo esto en el periodo neoliberal. Acuérdense que se reformó
el artículo 3 en el gobierno de Salinas, siendo Zedillo secretario de Educación, para que la educación gratuita solo se garantizara en el nivel básico, es decir, preescolar, primaria y secundaria, y se dejó al mercado como si fuese una mercancía la educación media superior y la educación superior. Así todas las reformas, la entrega, por ejemplo, de las pensiones y jubilaciones a las AFORES, todo eso se llevó a cabo durante el periodo neoliberal. Es impresionante el número de reformas en ese sentido. Nosotros, tú sostienes que son 18, sí, creo que son las básicas. ¿Por qué? Porque dentro de esas 18 está el que la corrupción es delito grave, que no lo era. Está la creación de la Guardia Nacional. Está una muy importante, la prohibición a que se condonen impuestos a las grandes empresas que no pagaban impuestos. Esa era una gran injusticia. Imagínense todo el pueblo pagando impuestos y los potentados no pagaban. En los 2 últimos sexenios anteriores al nuestro, se les condonaron a los grandes cerca de 400,000 millones de pesos de impuestos. Eso ya se terminó. Es también delito grave el huachicol. Una reforma constitucional extraordinaria, de primera, que me tiene muy contento, lo acaba de expresar ahora a Adriana, es que se elevó a rango constitucional el derecho a la pensión a los adultos mayores. Ya es un derecho constitucional la pensión a niñas y a niños con discapacidad, ya es un derecho constitucional. Las becas para estudiantes de familias pobres, ya es un derecho constitucional. La atención médica, los medicamentos gratuitos. Además, está en la Constitución establecido que para cumplir con estos derechos no pueden disminuirse los presupuestos de un año a otro. Es decir, cada año tiene que haber más presupuesto. Lo que estamos aquí señalando con adultos mayores, esté quien esté en el gobierno. Y para poder dar marcha atrás a esa reforma, necesitarían contar con el apoyo de las 2/3 partes de los legisladores del Congreso, mayoría calificada, y eso ya no lo van a poder tener, lo que diga mi dedito. Entonces, sí han habido estas reformas importantes. ¿Cuáles faltan? Así, ya para redondear, 3. Una, para que se fortalezca la Comisión Federal de Electricidad, porque la querían destruir a la Comisión Federal de Electricidad, dándole toda la preferencia a las empresas privadas de generación de energía eléctrica, sobre todo a las empresas extranjeras y en especial a las empresas españolas. Entonces, se requiere fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad
y no darle la preferencia a las empresas particulares. La Comisión Federal de Electricidad como Pemex son empresas de interés público. La Comisión Federal de Electricidad no tiene fines de lucro y se le tiene que apoyar para que no aumente el precio de la luz, porque las empresas particulares van sobre la ganancia, les importa el lucro. Entonces tenemos que proteger a la Comisión Federal de Electricidad, porque iba en picada. Ya las empresas particulares estaban vendiendo el 65% de la energía que consumimos en el país y la Comisión Federal solo el 35%. Y se tiene que pagar esa energía a los particulares con subsidio. Y lo más reprobable, las grandes corporaciones pagan proporcionalmente menos luz, menos por la luz, tarifas más bajas que lo que pagan los usuarios. Una familia de clase media o de el sector o de la clase popular. Entonces todo eso lo queremos corregir con esta reforma. La segunda es la que tiene que ver con la Guardia Nacional, que no quiero que pase lo que sucedió con la Policía Federal, que se echó a perder, porque se corrompió, no se procuró que fuese una corporación con disciplina, con profesionalismo. Nada más piensen ustedes que en el tiempo que estuvo la Policía Federal nunca hicieron un cuartel. Mandaban a los policías federales a operativos y vivían en hoteles o en campamentos. Ahora no. Ahora se están construyendo instalaciones. Aquí se habló de 9 instalaciones, ya 4 cuarteles terminados de la Guardia Nacional, 3 en proceso y 2 más que se van a construir, y va a aumentar la presencia de la Guardia Nacional. Son ahora en el país 100,000 elementos de la Guardia Nacional. Entonces, es una institución que se ha venido construyendo en 2 años, se está consolidando, ya la gente pide la Guardia Nacional, pide que haya Guardia Nacional en todos lados, y el propósito es que estén en todo el país cuidando al pueblo, pero queremos que queden adscritas, que queden en la Secretaría de la Defensa Nacional, que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa. Y eso va a requerir una reforma constitucional, porque si dejamos a la Guardia Nacional dependiendo de la Secretaría de la Defensa, tenemos la garantía de que no se va a podrir, como sucedió con la Policía Federal. Entonces, esa es una segunda reforma en su momento. Y la tercera es una reforma electoral para que se termine de una vez y para siempre el fraude electoral. Ya avanzamos en esta pasada elección. Por primera vez en mucho tiempo no hubo una elección de Estado. El presidente de la República, el gobierno federal no intervinieron en las elecciones. No se usó el presupuesto público, pero todavía falta.
y sobre todo hay que reducir el costo de las elecciones, porque es mucho lo que cuesta. Es el aparato electoral más costoso del mundo, el del INE. Costaron estas elecciones en general 20,000 millones de pesos. No todo es INE, la mitad tiene que ver con los partidos, pues también hay que reducir las participaciones, las prerrogativas a los partidos. Eso lo voy a proponer. No va a estar fácil, pero ya saben que a mí me interesa y me importa mucho que estas cosas se planteen y que los ciudadanos se enteren. Pero en esencia son tres, básicamente. ¿La política neoliberal? Ya se mantendrían bases muy sólidas para proteger todos los cambios y que no puedan fácilmente echar atrás lo logrado o que les cueste trabajo retrogradar, porque ahora que pasaron las elecciones, lo que querían era ganar la mayoría en el Congreso para tener en la Cámara de Diputados mayoría y no aprobar el presupuesto nuestro y quitar programas de bienestar. Les cuento algo. Dicen que los escritores no deben de repetirse, pero un dirigente social, un presidente que surge de un movimiento democrático, tiene que hacer labor de pedagogía política, de concientización, y aunque parezca disco rayado, hay que estar repitiendo y repitiendo. Hace como un año presenté la iniciativa a la Cámara de Diputados para que quedara en la Constitución el derecho de los adultos mayores a recibir la pensión y a darle pensión a niñas y a niños con discapacidad y a darle becas a los estudiantes pobres y que la atención médica y los medicamentos fueran gratuitos. Pues ¿saben qué pasó hace un año en la Cámara de Diputados? Que el partido más conservador de México, el PAN, partido más conservador de México, que surgió, y ahí se los dejo de tarea, en 1939, cuando era presidente de México el general Lázaro Cárdenas, y crearon ese partido para oponerse a la política popular y patriótica del general Cárdenas. 1939. ¿Cuándo fue la expropiación petrolera? 1938. Un año después. Bueno, ese partido conservador votó hace un año en contra de que se elevara a rango constitucional el derecho a la pensión a los adultos mayores. Los panistas. Así son. No les gusta que se apoye al pueblo. Son muy clasistas, muy racistas. Entonces hay que estar recordando
porque el que no sabe de dónde viene difícilmente va a saber hacia dónde va. Entonces, soy contento porque aún con los votos de este partido conservador en contra, no les alcanzó y ya se estableció en la Constitución el derecho a la pensión a los adultos mayores. Entonces, a partir de los 65 años. Esto es algo importantísimo. Miren lo que va a significar en términos presupuestales. ¿Por qué no pones lo de Ariana nada más en presupuesto? Todo esto también lo explico porque hay quienes dicen que no se hace nada, que es lo mismo. No. ¿Quién lo sabe esto? El pueblo. El pueblo sí sabe. Cuando hablo de corrupción, pues los corruptos no se dan por enterados o son muy hipócritas. Pero cuando hablo de corrupción, la gente sí sabe, porque antes pues también se sabía de corrupción, pero no sobre los beneficios que trae acabar con la corrupción. ¿Por qué se puede destinar estos fondos? Porque no hay corrupción, porque ya no se condonan los impuestos a los potentados, porque ya no hay esos privilegios fiscales, porque se gobierna para todos, porque el gobierno no está al servicio de una minoría rapaz. Pero miren esto, imagínense para un conservador neoliberal, esto les produce mucho coraje. Por eso me tachan de populista, de paternalista, pero si es por esto, que me apunten en la lista. Pero miren, 152,000 millones. ¿Cuánto destinaron ellos en el último año? Pero miren cómo vamos a terminar. 370,000 millones solo para los adultos mayores. Sumen lo de niñas, niños con discapacidad, las becas para 11 millones de estudiantes. Por eso se está construyendo las sucursales del Banco del Bienestar, que va a ser el banco también más grande del país, que va a tener sucursales hasta en los pueblos más apartados. Aquí nada más en el estado de Guerrero, el Banco del Bienestar va a tener 200 sucursales. Porque va a tener sucursales en la montaña alta, en la montaña baja, en el norte, en Tierra Caliente, Costa Chica, Costa Grande, en todos lados. Entonces, eso es lo que puedo comentar de las reformas. Ya me están diciendo que me tengo que ir, es que si no, no. Ya. ¿Va a quedar para mañana? Vamos a seguirnos encontrando. Adiós, adiós. Mañana, allá. Sí. No.
Pues ahí está en esta conferencia de prensa del presidente López Obrador allá en Guerrero a todos los paisanos. Hay que hacer limpieza con esta nueva gobernadora, que haga limpieza a todo lo que es a los mandos policíacos, desde empezando por los estatales, luego por los municipales, que tienen contubernio con toda la delincuencia organizada, los sicarios. Por eso está como está con los narcos. Eso es lo que debe de hacer. Si no, va a seguir igual, porque están coludidos los mandos policíacos, comiendo con los jefes de cárteles, con los jefes de los sicarios.